Bueno, muy buenas tardes. Es un placer para el Fondo Editorial de la Casa de las Américas contar con la presencia de todos ustedes en esta tarde para la presentación del libro Por la soberanía intelectual del Caribe, el Grupo Nuevo Mundo, que viene siendo el segundo texto después que se rediseñó esta colección que se llama Estudios Monográficos, que fuera rediseñada por nuestro diseñador Pepe Menéndez, y que luego de ser rediseñada cuenta con los textos de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, Ecuador de Banana Republic a la No Republic. El segundo texto es Iniciación a Betances. Y bueno, ahora que gracias a la entusiasta colaboración que históricamente ha mantenido la profesora y doctora Graciela Chayú con nuestro fondo editorial, podemos contar con él como parte de nuestro fondo. Comentábamos ahora brevemente, antes de llegar acá, que felizmente este libro primero está editado en español y que no existe en inglés. O sea, cuenta con la traducción. Es un libro que originalmente estos textos están en inglés y que la traducción la hizo la propia profesora Chayú. Y bueno, nos acompaña en esta tarde la directora del programa de estudios Afroamérica acá en la Casa de las Américas y también premio Casa de las Américas, Zuleika Romay, y por supuesto la profesora compiladora del libro Graciela Chayú, quien también contó como colaboradores en esta compilación con Cari Levitt y Norman Girvan. Sin más, tenemos un texto que no sé, o sea, no nos pusimos de acuerdo en qué orden íbamos a leer. Yo pienso que primero Zuleika. Ajá. La presentación la hará Zuleika. Luego tendremos en algún momento un texto de la doctora Marta Bayón Sosa, que fue invitada por la profesora Chayú para que hiciera la presentación de este libro, o sea, una lectura crítica de este libro. Y bueno, lo leeremos en algún momento, más por supuesto las palabras de la profesora. Entonces, sin más, le damos la palabra a Zuleika. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a guiarme por unas noticas que escribí. Le prometí una reseña a Graciela, que le voy a cumplir eso dentro de algunas semanas. Uno de los ejercicios historiográficos más complejos dentro de esa profesión tan laboriosa y exigente que es la de historiador, es la que tiene que ver con la historia de las ideas, o lo que se llama también la historia intelectual, porque exige leer el desarrollo de las artes, de la ciencia, del conocimiento, desde las subjetividades de los protagonistas. Donde además no basta con la palabra escrita, sino que hay que ubicar a los sujetos del conocimiento en el periodo en que les tocó vivir, en el contexto sociohistórico con el que tuvieron que lidiar, en un sistema de relaciones, porque ningún creador está aislado para reflejar la realidad según su parecer. Y entonces eso hace, por eso que esos libros de historia intelectual generalmente son apasionantes. Si usted se propone entonces hacer una historia colectiva, una especie de biografía intelectual, pues el ejercicio todavía es más difícil, porque entonces tiene que tener en cuenta todo eso, pero también las relaciones entre las personas, las negociaciones, los conflictos, las afinidades, los problemas, y siempre terminan siendo libros que se usan como fuente para muchos investigadores, precisamente por la cantidad de lecturas que permiten hacer, de la época, del problema, de los implicados, de las relaciones entre ellos. Por eso yo celebro la existencia de este libro, que Annie Lady dijo que es una especie de estreno mundial, y que es además un libro fascinante por varias razones. Primero, porque generalmente estas biografías intelectuales de carácter colectivo se refieren muchas veces a comunidades intelectuales que están ubicadas en instituciones poderosas, con unas apoyaturas institucionales, con unos procesos de formación
institucionalizados, con unos espacios de debate, de discusión y de difusión del conocimiento que ya tienen cierto caudal. No sé, a ver, puede ser un ejemplo la Escuela de Frankfurt, sobre la cual se ha escrito tanto, la Escuela de los Anales, sobre la cual se ha escrito tanto. Ya cuando usted se mueve al sur global, la historia empieza a ser un poco más difícil de percibir por la manera en que la academia jerarquiza los conocimientos y las ideas, que generalmente lo que más vale es lo que ellos consideran el centro. Si a eso le suma que puede tratarse de una comunidad intelectual erigida sobre la base de la voluntad de los miembros, a veces incluso en confrontación con las políticas institucionales, que los limitan, que se quedan detrás de las exigencias que la ciencia social tiene, pues entonces la historia se vuelve más fascinante todavía, y eso es lo que pasa con el Grupo Nuevo Mundo. Y este libro tan bello, editado por Miss Lady, cuidadosamente, yo diría que casi artificiosamente, es un libro donde es difícil encontrar alguna imperfección, que tiene ese formato, que tiene ese diseño tan bello, va a funcionar para nosotros como una especie de narración de medio plazo, porque los textos que están recogidos aquí, y que me imagino que le habrán costado muchas discusiones a Graciela, a Norman y a Cari, qué ponemos y qué dejamos fuera, porque todo no podía estar, tienen varias virtudes. Primero, que abarcan casi medio siglo, desde 1965 hasta el 2002. O sea, te permite asistir al nacimiento del Grupo Nuevo Mundo, a la disolución del Grupo Nuevo Mundo y a seguir la huella y la influencia del Grupo Nuevo Mundo, no solo en la intelectualidad del Caribe, sino de la intelectualidad que estudia determinados fenómenos. Y lo otro es que el texto está formado, el libro está formado por textos de diferentes tipos. Hay un fragmento de carta, hay artículos, hay textos que fueron escritos para ser leídos en ponencias, en forma de ponencias o de conferencias, en eventos. Hay una entrevista que bueno, llega a ser como una conversación, porque son tres personas entrevistando a otras y los entrevistadores también dan opiniones y sacan a relucir cosas que sucedieron. Y entonces a uno le da la impresión de estar parado en una ventana, en una esquinita de chismoso, atento a la conversación. Entonces, el hecho de que el libro engrane textos tan diferentes en una duración larga, pues entonces a usted le funciona como una especie de reflexión colectiva sobre lo que pasó y cuánto debemos los que somos hoy a lo que pasó. O sea, es un libro bastante difícil de clasificar desde el punto de vista de los géneros. Es lo que los editores salvan la dificultad diciendo, es un libro mixto, pero es un libro realmente que mezcla muchos tonos, muchas texturas de las voces de los protagonistas. Y eso yo creo que le aporta un valor adicional. El grupo se llama Nuevo Mundo. A mí me intrigó mucho eso, no cuando leí el libro, sino cuando me enteré de la existencia del grupo. Porque uno dice, bueno, es un término que tiene una cierta carga colonial, que uno asocia al descubrimiento. ¿Por qué estas personas que eran tan insurrectos desde el punto de vista intelectual se adjudicaron ese nombre? Y entonces, bueno, un día tropecé con un razonamiento del marxista británico Peter Burke, que dice que sí, que las Américas son un nuevo mundo porque crearon un nuevo sistema de relaciones, porque diseñaron nuevos modelos económicos, porque implantaron nuevos sistemas productivos y porque le descubrieron a la Europa, que creía que lo sabía todo, una gama de problemas con las que tenía que entenderse y con las que tenía que lidiar. O sea, a mí me da la impresión que ese nombre tiene mucho que ver con esto. O sea, hay incluso uno de los miembros que habla de lo que significa la condición colonial y del tipo de ruptura, no solo epistémica, sino incluso hasta psicológica, que exige trascender la condición colonial
para estudiar la manera en que funcionan los efectos que tiene. Es un grupo de personas que se conocieron siendo muy jóvenes, básicamente en la sede de Jamaica de la Universidad de las Indias Occidentales, que es la más antigua, que tenían en aquel momento siempre muchos temas de confrontación y de debate. El proyecto de la Confederación de Indias Occidentales, la situación de Puerto Rico, la Revolución Cubana. Están debatiendo constantemente, están cambiando ideas constantemente. Son personas que han estudiado en la metrópoli, conocen el Reino Unido, han estado allí, saben cómo es la psicología de las personas que allí residen, cómo son vistas las diásporas. Hay algunos incluso que se conocen mejor cuando viajan de su isla al Reino Unido y confrontan esa cultura metropolitana. Y por tanto, no son unas personas ubicadas en un lugar preocupadas por lo que ocurre en ese lugar, sino que constantemente están analizando la situación de ese lugar en relación con el mundo, con el que han conocido y con el que han estudiado. Es un grupo diverso, ideológicamente y epistémicamente diverso, donde hay pensadores materialistas como Betz, que sin embargo tiene serias objeciones al marxismo predominante en el siglo XX, que es capaz a su entrañable compañera Kari Polanyi, que es una marxista con un sistema más condensado, de considerar que es una marxista estalinista, cosa que a la altura del tiempo Kari cuenta, pero muerta de risa. Me imagino que en aquel momento no le debe haber gustado mucho que Betz le dijera eso. Está Belfort, que es marxista, pero que entonces tiene mucha simpatía con el nacionalismo negro de los Estados Unidos y que se entiende con los teóricos de la dependencia, igual que Norman Gilbert. Y entonces uno se da cuenta que tantas figuras descollantes desde el punto de vista intelectual, con esos posicionamientos ideológicos distintos y con esas experiencias de vida diferentes, no solo tenían que pasarse la vida discutiendo, sino que tenían que necesariamente construir un conocimiento muy particular y muy innovador, que es lo que uno siente, ¿no?, cuando se va leyendo esa página. Ellos empiezan más o menos a finales de los años 50, 58, 59 a tener esos debates, van sistematizando los lugares donde se encuentran y para qué se encuentran, hasta que ya a la altura del año 62 empiezan a ser conocidos como el Grupo Nuevo Mundo. Es un grupo incluso de profesores jóvenes que tienen muchos vínculos con los estudiantes, son admirados por los estudiantes porque tienen una actitud de ruptura con las rutinas institucionales de la universidad, porque tienen un discurso más insurgente, y esa manera de relacionarse con los estudiantes, yo creo que a la larga es una de las razones que hizo que perdurara durante muchos años después de la disolución del grupo su influencia intelectual y política, porque también hay una influencia intelectual y política. La revista se publica durante casi 10 años, entre el año 63 y el año 72. Varios de los miembros opinan que ya los últimos números, los números de los últimos 3 años, ya no tenían ese empuje del grupo cohesionado, del grupo en discusión permanente. Pero uno se percata además de que ellos no están limitados. Ellos no están limitados por las barreras idiomáticas. Los caribeños nos hemos construido una manera de interpretar eso, que a veces decimos, no, porque las barreras idiomáticas, y es como si nos desconociéramos mutuamente. Bueno, ellos estaban al tanto de lo que pasaba en Cuba. Tenían discusiones sobre la manera en que Cuba implementaba su nuevo proyecto. Ahí se van a encontrar una opinión muy sarcástica. Bueno, Graciela sí lo conoció y trabajó con él. A mí me hubiera gustado conocer a Lois Betz, porque uno se da cuenta que eran estas personas que tienen el sarcasmo como arma favorita, una ironía muy fina, pero a la vez muy, muy corrosiva,
Y hay un momento en que el OIBES dice, bueno, imagínate, el Che Guevara convenció a Fidel Castro de que ellos eran latinoamericanos. ¿Quién le dijo a los cubanos que ellos son latinoamericanos? Ellos son caribeños. Y miren, lo cual es una gran verdad. Nosotros incluso tenemos una manera de romantizar esa... Nosotros decimos, bueno, la cultura que generó el azúcar, por favor, la cultura nuestra la generó la economía de plantación que producía azúcar, que no es lo mismo. O sea, sin dejar de entender los latinoamericanos, tú no puedes sustraerte de esos siglos, sobre todo 18 y 19, de lo que allí pasó, de la manera en que la sociedad cubana se organizó, esa sociedad colonial. Si tú desconoces eso, no entiendes lo que pasó ahí mismo, ni las respuestas culturales que 3 siglos después los cubanos tenemos. Y los del Grupo Nuevo Mundo estaban muy claros de eso. Hay incluso un artículo que me sorprendió mucho de Berfo, porque es del año 65. Él viene a Cuba, George Berford quiere conocer la experiencia cubana. Cuando regresa, el gobierno de Jamaica le confisca el pasaporte y toma contra él un grupo de medidas represivas. Y él escribe un artículo sobre Cuba, analizando a la luz de la teoría de la economía de la plantación cómo los cubanos estaban implementando el modelo económico. Les voy a leer lo que escribió porque es fascinante. Él dice: la dependencia de Cuba de la Unión Soviética puede ser razonablemente atribuida en parte al fracaso del resto del Caribe para proporcionarle un tipo de apoyo que era necesario para lograr alguna independencia regional significativa. Esto lo está diciendo 4 años antes de que Cuba se lance a tratar de hacer 10 millones de toneladas de azúcar para lograr esa independencia económica. Perdón, y 6 años antes de que ingresáramos al cabo. Oh, sí, claro. Incluso hay otro momento en que él toma, esto yo ahora, mirando el conflicto de Ucrania y Rusia, dije, Dios mío, qué cerebro, porque él está analizando la crisis de octubre y dice, después de la retirada, en ese mismo texto, después de la retirada de la Unión Soviética, durante la crisis de octubre de 1962, la decisión interna de enfrentar la crisis solos fue un importante, aunque solo temporal, rechazo de los cubanos a la doctrina de la responsabilidad imperial y el antiguo acuerdo americano-soviético sobre sus respectivas zonas de influencia. Y uno dice, ¿qué es esto? O sea, ellos realmente tenían esa mirada abarcadora del Caribe en su relación con el mundo, que veía los elementos comunes, pero también veía los elementos distintivos entre una isla y otra, en función de cómo habían funcionado en esa isla la implementación del modelo colonial. Es un grupo, creo que hay uno de ellos, no recuerdo cuál de los miembros, que dice que terminaron siendo víctimas de su propio éxito. Porque ¿qué pasa? Que son un grupo de intelectuales jóvenes, de científicos sociales, que están creando una teoría que aparentemente es una teoría para implementar un modelo económico, pero no para nada. Es una teoría que tiene que ver con cómo tiene que funcionar la política en estas islas del Caribe, que ya sabemos lo que somos. Y lógicamente, las relaciones con los estudiantes, la influencia con los estudiantes, las relaciones con otros pensadores marxistas, socialistas o no, van generando un acumulado que la gente quiere transformar en acción política. Y entonces empiezan las tensiones al interior del grupo, porque hay gente, como ves, que piensa más bien en un modelo acumulativo, en el sentido de que ves, dice, bueno, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar una labor intelectual, tenemos que irradiar una influencia intelectual, y esa acumulación es la que va a generar la cultura política necesaria para pasar a la acción. Pero bueno, ya se sabe que esas cosas que teóricamente pueden funcionar así, en la práctica casi nunca suceden.
Y entonces hay otros miembros del grupo, entre ellos Norman Gilbert, George Belfort, que dicen, no, nosotros tenemos que pasar a la acción política, porque esa acción política es la que va a nutrir la teoría. No solo la va a validar, es la que la va a nutrir, es la que la va a hacer más efectiva, es la que la va a hacer más eficiente. Y ahí están también, por supuesto, no solo las diferencias de criterios, no solo las diferencias de perspectiva, están las personalidades. Que muchas veces cuando analizamos los procesos históricos, retratamos los hechos, los tratamos de interpretar y no los conectamos con el temperamento, con la manera de ser, con la manera de pensar y con las respuestas de la gente a las situaciones cotidianas. Y esas tensiones terminan por fragmentar el grupo, porque hay algunos que quieren meterse en la acción política. Hay incluso episodios que en el libro se narran muy bien. Por ejemplo, los disturbios de cuando Walter Rodney regresa de la Conferencia de Escritores Negros de Montreal y no lo dejan entrar a Jamaica. La posición ante los disturbios crea una fragmentación en el grupo. Más allá de los cruces de espada permanentes que tenían Lloyd Best y Walter Rodney. Entonces, o sea, que hay una realidad política que los está sometiendo a prueba y que está tensando esa cohesión que en el orden intelectual ellos lograron construir hasta que el grupo se fragmenta, más o menos finales del año 69, por un poco de inercia intelectual. La revista Nuevo Mundo se sigue publicando, creo que el último número es del año 72 o 73, pero ellos mismos dicen que ya esos números no son lo que fueron los otros. Es evidente, ya esos números no son el resultado del debate entre ellos, sino son el resultado de una actividad intelectual que ustedes saben que funciona con unos determinados plazos, que a veces a ti te dan un encargo y tú te demoras 2 años en escribirlo, pero es un misterio. Yo me quedé pensando y dije, ¿cómo es posible que esta gente que estuvieron unidos apenas 7 años, cómo han logrado irradiar una influencia y darle identidad a una institución académica? Porque la Universidad de las Indias Occidentales fue otra después de esta gente. Entonces yo, intentando, para no extenderme mucho, resumir a mi modo de ver, que no soy economista y tampoco historiadora, sino una persona desinhibida, que le interesan las cosas y le gusta hablar de eso, no me la estoy dando de experta, pero desde mi punto de vista, ¿qué hace el Grupo Nuevo Mundo y por qué es tan influyente? Bueno, yo creo que ellos elaboraron un nuevo relato sociológico sobre el capitalismo visto desde la experiencia colonial. Cuando Lloyd Best dice, yo estoy reescribiendo la sociología marxista, eso no es alarde. O sea, sí, también hay un poco guapería caribeña y esa cosa nuestra, pero realmente ellos han construido un relato diferente. ¿De qué cosa es el capitalismo? Formulan la teoría de la economía de plantación, de la cual llegan a desarrollar 2 de sus modelos. Hoy, medio siglo después, yo he leído textos de intelectuales que son caribeños o no, que usan la teoría de la economía de plantación para analizar las industrias extractivas del Caribe, el petróleo y la bauxita y la industria turística, porque diseñar un modelo no es más que plantear una metodología sobre la base de unos principios, usando unas categorías, unos conceptos. Después usted puede, a lo largo del tiempo, aplicar ese modelo de análisis a otra situación. Y por eso es que esa teoría ha perdurado, porque sigue siendo, al menos para los modelos económicos que tenemos los países caribeños, Cuba incluida, sigue siendo válida la teoría de la economía de plantación. Ellos argumentan la condición subordinada de las sociedades caribeñas, establecen una simetría con otras excolonias, sobre todo los que tienen diálogo y están interesados con en la teoría de la dependencia. Tú ves que están constantemente saliéndose del marco del Caribe para analizar determinados procesos. Y una cosa muy interesante es que no se quedan en la dimensión económica, sino que están viendo
en el orden cultural, qué manifestaciones están asociadas a ese funcionamiento económico, e incluso en el orden psicológico, qué respuestas están asociadas a esa manera de funcionar la economía. Sobre todo en los textos de Belfort, uno se da cuenta que él intenta trascender la dimensión económica de análisis para meterse en la cultura y en la psicología social. Yo creo que ellos ampliaron los horizontes de la economía política y subvirtieron nutritivamente al marxismo de la época. Porque ahí había, bueno, Cari Polanyi dice que Betz manifestaba una gran hostilidad al marxismo. Ya me imagino cómo se despachaba. Pero tú te das cuenta que hay otros, como Belfort, que sí usan modelos de análisis marxista. Entonces, al final, la combinación de ese esfuerzo intelectual de todos ellos, lo que hace es ampliar los horizontes del marxismo como teoría social. Y junto a todo eso, yo creo que ellos generan en la universidad un ambiente académico de heterodoxia, de cuestionamiento, de discusión, de que el profesor, porque muchos de ellos eran jóvenes profesores, no puede llegar al aula a soltar su discurso, sino que está obligado a explicar y a convencer. Y aunque lógicamente todos estos procesos de institucionalización en los lugares que acumulan años de vida siempre terminan por matar un poquito todas esas cosas, uno se da cuenta que parte de la identidad que tiene la Universidad de las Indias Occidentales tiene que ver con este tipo de intelectual que vivió allí, que trabajó allí y que evidentemente el punto de partida son esta gente. Porque también uno va a leer en el libro las confrontaciones de ellos con profesores de otra formación, de otra nacionalidad, de otra generación. A mí me parece que ese libro nos hace una alerta muy contemporánea, muy actual. En esta época en que las teorías pueden circular en una semana alrededor del mundo y tú enteraste de que fulanito descubrió y escribió y publicó y le dieron tal premio, eso de fíjate en lo tuyo, analiza tu raíz, vea tu historia, no copies. A mí me parece que este grupo da una permanente lección de eso y en parte a ello se debe su influencia. A mí me gustaría terminar, porque además de los tres autores es Norman, el que no está, al que muchos de nosotros conocimos, abrazamos y con el que conversamos animadamente, leyendo algo que él escribe, creo que es la reflexión que hace sobre la revista, que él dice: los métodos de colonización intelectual son las condicionalidades de las agencias internacionales de préstamos y de los países donantes, su vigilancia financiera, sus informes técnicos sobre nuestros sistemas de educación y de salud, sobre nuestra política agrícola y sobre la reforma del sector público. Los métodos son el bombardeo diario desde medios de comunicación globales, sus académicos y proyectos de investigación y las becas de viaje que nos hacen el favor de asimilarnos a su visión del mundo y su asesoría dada por los académicos en las que ellos definen los términos y nosotros hacemos el trabajo. Aplastamos. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a Zuleika por su presentación. Creo que necesitamos más atrevidos como Zuleika, que a lo mejor no sean expertos en el tema, pero que presenten el libro tan brillantemente como lo ha hecho ella. Voy entonces a dar lectura a la presentación que hiciera la doctora, enviar a la doctora Marta Bayón Sosa, quien es profesora de la Universidad de La Habana de la Facultad de Economía. O sea, esta sería la visión de un especialista. Dice la doctora: ante todo, es un honor para mí que se me haya pedido la presentación de este libro, lo que agradezco a la doctora Graciela Chayú y al Fondo Editorial de la Casa de las Américas. Las razones por las que me prestigia participar de este acto son de variada naturaleza.
El libro por la soberanía intelectual del Caribe, el Grupo Nuevo Mundo, es el resultado de la compilación realizada por las doctoras Graciela Chayú y Cari Levitt y el doctor Norman Gilman, un trío de prestigiosos intelectuales, indiscutiblemente unidos por un fuerte sentimiento acerca de la trascendencia de la construcción de la soberanía intelectual del Caribe. Los compiladores logran el objetivo de dar a conocer un conjunto de textos que no solo recogen los importantes aportes realizados en el terreno teórico y metodológico por el Grupo Nuevo Mundo, sino también el debate y las circunstancias que le dieron origen. La organización de los textos de diferentes autores facilita el conocimiento del contenido, así como de sus sistemas de ideas. Sobre los integrantes del grupo. Para comenzar, es preciso hacer referencia a quiénes fueron los integrantes más destacados del Grupo Nuevo Mundo. En los tiempos en los que tal parece que el surgimiento y desarrollo de las redes intelectuales constituyen una novedad, debe destacarse que el Grupo Nuevo Mundo fue una red de intelectuales, en su mayoría afrocaribeños, que funcionó durante la década de 1960 e inicios de la siguiente, fundamentalmente en el Caribe anglófono. Estuvo integrada por profesores y estudiantes universitarios, pensadores y activistas políticos, entre los que sobresalen Lloyd Best y James Millet, trinitarios, Carpo Langi Levitt, austrohúngara residente en Canadá, Josh Beckford y Norman Gilman, jamaicanos. Existieron ramas en Guyana, Trinidad y Tobago, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, en fin, una red de dimensión casi pancaribeña. Lloyd Best fue el líder indiscutido del grupo. Hasta su fallecimiento en 2007, desplegó una intensa actividad social, política y académica. En 1999 dictó conferencias en la Universidad de La Habana y en Santiago de Cuba. Carpo Langi Levitt, austriaca-canadiense, se vincula al grupo en 1966, cuando convierte el Center for Development Areas Studies en McGill University en el espacio por excelencia para el desarrollo de la investigación que sirvió de base a la creación de la teoría de la plantación. Durante varios años, en la década de 1970, trabajó para la creación de un sistema de cuentas nacionales por encargo del primer ministro de Trinidad y Tobago, Eric Williams, a propuesta del destacado economista y político trinitario William Demas. James Millet, también trinitario, de ideas marxistas, de gran prestigio por su labor investigativa sobre la historia y la cultura de su país y la región, se propuso vincular de manera práctica las ideas y acciones del grupo con las luchas sociales en la región. George Beckford, jamaicano, enfatizó el marco institucional, el modo de producción y las relaciones sociales de la plantación, como las variables significativas para el análisis de lo que denominó sociedad de plantación. Le cupo el mérito de revelar que el subdesarrollo se deriva del entorno institucional, la naturaleza de la organización económica, social y política, por lo que llamó a, cito, descolonizar los paradigmas de vida en su totalidad. Fin de la cita. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre intensamente rural, el estilo personal propio de un campesino jamaicano, terrenal, directo, independiente y pleno de un buen humor. Norman Gilman, jamaicano, desarrolló una notable y amplia obra sobre temas socioeconómicos del Caribe. Fungió como experto de organismos internacionales como las Naciones Unidas, CARICOM, UNCTAD. Fue secretario general de la Asociación de Estudios del Caribe. ¿Qué dije? De Estados del Caribe. ¿Qué dije? Estudios que también existen. Ya. Publicó algo más de 100 artículos y ensayos, considerado entre las referencias intelectuales más influyentes entre los estudiosos del Caribe en la región y en el mundo. Los aportes del grupo. Procede ahora a mencionar los valores de este libro, que se destaca por su condición de fuente pionera del conocimiento auténtico sobre el Caribe, pues como Lloyd Best sentenció, cito, nunca nos enseñaron más sobre el Caribe. Por ejemplo, valga decir que, al menos en la facultad de la que procedo, la de Economía de la Universidad de La Habana, esa afirmación es una lamentable realidad. En la enseñanza de una disciplina como teorías y políticas del desarrollo, el estudio del Caribe, de su economía y su pensamiento económico están ausentes. Esa falta nos priva de una perspectiva de análisis que va más allá de los saberes de la historia económica al darnos a conocer una teoría económica con una conceptualización y metodologías ajustadas a la realidad de la región. Y eso sucede a pesar de ser Cuba un país caribeño y al menos el Caribe insular, considerarnos la hermana mayor. Un mérito de esta obra es que de la voz de sus propios autores conocerá el lector los esfuerzos y logros de un grupo empeñado en la exploración del pensamiento universal
para crear una de reflexión propia con la que tutelar los destinos de sociedades que son el resultado de la avalancha de capital foráneo que modeló sus economías en función del mercado externo, por lo que resultaba imperioso buscar el camino hacia la descolonización. De ahí que el grupo desarrollara un pensamiento que, además, se constituyó en una respuesta a las necesidades y urgencias de la región, al adoptar la cualidad de un ideario de resistencia que reafirma la naturaleza propia del hombre caribeño frente a siglos de colonialismo, de neocolonialismo y de los designios imperialistas que intentan borrar nuestras identidades culturales. A través de conceptos como pensamiento independiente y descolonización mental, pusieron énfasis en la necesidad del logro de una descolonización epistémica enraizada en el estudio de sus realidades y tradiciones históricas esenciales, es decir, para desentrañar el carácter de los procesos de independencia que debían tener lugar en la región. Los conceptos de pensamiento independiente y descolonización mental constituyen contribuciones en los campos de las ciencias sociales descolonizadoras de la región que son notables y se anticipan, por varias décadas, a posicionamientos contemporáneos de los estudios coloniales y decoloniales en boga desde la década de 1980. Llama poderosamente la atención que este libro revela cómo la producción del Grupo Nuevo Mundo fue gestándose casi simultáneamente con el periodo de esplendor del pensamiento económico latinoamericano, especialmente de la teoría estructuralista reconocida en las obras de los economistas Raúl Prebisch, Celso Furtado y Osvaldo Zunkel. Ya. Téngase en cuenta que los autores de la teoría estructuralista se cobijaron en la CEPAL y que ésta no expandió su área geográfica hasta el Caribe hasta el 27 de julio de 1984 con la Resolución 67 de 1984, cuando el Consejo decidió que la comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La otra corriente de pensamiento económico latinoamericano con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial fue la teoría de la dependencia, asociada a autores como Teotonio dos Santos, Rui Mauro Marini, Orlando Caputo y muchos otros. Quizás una de las ideas más importantes recogida en el libro que presentamos es aquella en la cual los autores reconocen que la teoría latinoamericana de la dependencia es la confirmación de que los pueblos del denominado sur global tienen el derecho a elaborar una interpretación propia de su tránsito hacia la descolonización. De modo que en Cuba el conocimiento de la teoría de la dependencia a través de las obras de autores latinoamericanos y o residentes en América Latina omite esta vertiente caribeña desarrollada por el Grupo Nuevo Mundo, a pesar de que ellos, los caribeños, no fueron ajenos a las elaboraciones de los dependentistas a los cuales sometieron a un extenso y riguroso estudio. Otro punto de conexión de los teóricos del grupo con la corriente de pensamiento económico dependentista fue el establecido con el economista egipcio Samir Amin, quien proclama que la salida de la situación de la dependencia ha de lograrse mediante un proceso de desvinculación, de desconexión, según la terminología del egipcio. La teoría caribeña de la dependencia realizó significativos aportes a la comprensión de la realidad socioeconómica de la región, en particular, y del mundo subdesarrollado en general. En este sentido, se destacan las ideas de Alistair McIntyre acerca de la necesidad de distinguir entre dependencia estructural y funcional, o la de Jock Bedford, quien analizó la dependencia como la forma de un capitalismo periférico. Asimismo, los dependentistas caribeños se enfrentaban a una realidad socioeconómica distinta a la de los latinoamericanos, en la que las profundas huellas de la esclavitud los impelieron a crear una concepción en la que se sintetizaron los análisis clásicos sobre estructura de clases sociales y la problemática de las razas. Como los integrantes del grupo perseguían la creación de un proyecto de sociedad independiente, soberana, pusieron énfasis en la necesidad de una descolonización epistémica, desde el examen riguroso de la realidad y las tradiciones históricas, por lo que crearon conceptos raigales como pensamiento independiente, economía de plantación y descolonización mental, que se constituyeron en contribuciones seminales en el campo de las ciencias sociales de orientación descolonizadora, anticipando por varias décadas los posicionamientos contemporáneos de los estudios poscoloniales y decoloniales, como los desarrollados por autores latinoamericanos como por ejemplo Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Nelson Maldonado Torres y Enrique Dussel. Finalmente, debo señalar que el primero de los textos que aparece en este libro
es una entrevista realizada a Lloyd Best, quien ofrece una explicación pormenorizada de las condiciones en que surge y transcurre el Grupo Nuevo Mundo, que sirve de contexto para la cabal comprensión del resto del contenido con el que los compiladores ilustran el curso del Grupo Nuevo Mundo. Solo me queda invitarlos a leer un libro de teoría económica en forma de una atractiva e interesantísima historia de personas poseídas por la voluntad de iluminar el camino a la independencia y la soberanía del Caribe. Yo recordaba ahora mientras leía, la importancia que le dan los miembros del grupo a la enseñanza universitaria, que Zuleika hizo alusión en su presentación, y cómo incluso ellos llegan a decir que para lograr imponer con efectividad la teoría que ellos estaban planteando, debía recesar la universidad por un año. O sea, decía, hay alguien que tiene que tener los pantalones para cerrar la universidad totalmente un año, poder crear los programas con nuestras teorías para poder enseñarle. Entonces, esa desconexión y descolonización que han pedido los intelectuales. Entonces, bueno, damos la palabra a Graciela Chairo. Bueno, esta es una tarde en la que soy profundamente feliz, porque en el año 97, casi que por casualidad, la vida me regaló conocer a Lloyd Best. En un momento en que Lloyd apenas recordaba 20 palabras en español de su estancia en el año 54 en Puerto Rico. Mi francés era profundamente deficiente, tanto como mi inglés. Y después alguien me preguntó que cómo nos habíamos entendido, y yo le dije que yo no sabía cómo. Pero cuando llevábamos como 5 minutos hablando, yo le dije, usted parece una persona muy importante, yo no lo conozco, porque usted no me explica quién es usted. Y así entré yo a la pasión del Caribe. Y así fue como yo entré en contacto con los miembros del Grupo Nuevo Mundo y conocí la teoría de la plantación, etc. La segunda razón por la que soy muy afortunada esta tarde es porque yo he disfrutado, quizás como pocos autores en Cuba, de la acogida del Fondo Editorial de la Casa de las Américas para proyectos presentados. En el año 2010, si mal no recuerdo, yo estaba un día en Jamaica en la biblioteca y vi un título que decía Los Jacobinos Negros. Y yo dije, ¿qué cosa es esto? Jacobinos en Francia, negros. Y así fue como yo conocí la obra de Cyril James, que es el primer análisis marxista de la revolución de Haití. Un libro publicado en el año 38, que cuando se hizo una segunda publicación en el año 63, le añadió, la única modificación que le hizo al texto fue añadirle un epílogo que dice de Toussaint de Louverture a Fidel Castro, con una tesis. No importa qué pase con la revolución cubana. La revolución de Haití y la revolución cubana son los dos puntos que marcan la lucha por la independencia del Caribe. En el año 2008 pasaron por Cuba 4 ciclones en 2 meses. Y yo no sé cómo la Casa de las Américas logró imprimir la teoría de la plantación, que apareció por primera vez en el mundo en español. No apareció en inglés hasta el año siguiente. En el año 2011 se cumplía el centenario de Eric Williams, el primer historiador profesional del Caribe, el primer científico social del Caribe que tuvo que enfrentarse a la disyuntiva en la Universidad de Oxford de escribir una tesis que fuera aceptada por el tribunal o sencillamente no obtener el grado de doctor. Y tuvo que esperar varios años después para poder publicar su Capitalismo y Esclavitud. Y la Casa de las Américas
hizo por segunda vez en Cuba la edición de Capitalismo y Esclavitud y por primera vez en español el primer texto de Eric Williams que se llama El Negro en el Caribe. Y para sorpresa nuestra, se publicaron también las cartas intercambiadas entre Fernando Ortiz y Eric Williams entre 1940 y 1967. Ese libro también lo editó Miss Lady. Fue Reinier y yo lo ayudé. Bueno. No sé si me olvido de algún otro título. Ciencias Sociales hizo un libro sobre uno de los 4 premios Nobel del Caribe insular, el economista Arthur Lewis, con los trabajos por primera vez en español de lo que él había escrito acerca de la economía del Caribe, teniendo en cuenta que él ganó el premio Nobel por su teoría del capitalismo dual y sin embargo sus trabajos sobre economía del Caribe no habían sido publicados. En el año 2012 se dedicó la Feria del Caribe, la Feria del Libro al Caribe. Y fue cuando, coincidimos aquí en La Habana, Norman, Cari y yo, y ya dimos por definitivo lo que iba a ser el contenido de este libro. Yo quiero decir además que uno de los asuntos que lamentablemente tengo que reconocer a partir de este contacto con la tradición intelectual del Caribe, quiero marcar esto, hay una tradición intelectual del Caribe de la que participan, por ejemplo, figuras como Ramiro Guerra y Fernando Ortiz, que son figuras reverenciadas en el resto del Caribe a la hora de explicar la identidad y las esencias de nuestras sociedades. Sin embargo, por razones culturales, razones políticas, razones de muy diversa índole, Cuba siempre se siente como algo como una vecina del Caribe. O sea, siempre se habla de Cuba y el Caribe. Y yo creo que el día en que esa visión tan estrecha sea superada, la Casa de las Américas recibirá un enorme y muy merecido homenaje. Porque yo presumo cuando salgo de Cuba, de que yo vivo en un país donde se hace algo absolutamente único en el mundo, y es publicar, divulgar, difundir la tradición intelectual del Caribe. Ahí están la revista Casa de las Américas, están los anales del Caribe, están los libros, incluso hasta hechos en ediciones bilingües, los premios en creol, en fin, es una obra extraordinaria. Y algún día, por supuesto, seremos capaces de apreciar esto. Yo quiero decir también que para la intelectualidad del Caribe, Cuba es un referente obligado. Todos los miembros del Grupo Nuevo Mundo visitaron Cuba. Cuando ya el grupo no existía y se empezaron a desarrollar los congresos de globalización y problemas del desarrollo, la nutrida delegación de intelectuales del Caribe nunca estuvo ausente. La Casa de las Américas recibió, creo que fue en el año 2012 precisamente, 11 de los 12 voluminosos volúmenes que preparó Robert Hill sobre Marcus Garvey. Aquí están en esta biblioteca. Yo recuerdo además que siempre venían con una maleta
de libros que han engrosado los fondos de la biblioteca. La Universidad de las Indias Occidentales tiene una política de hacer antologías de diferentes esferas del saber: sociología, economía, teoría política, etcétera, etcétera. Y prácticamente ejemplares de todas esas antologías están aquí en la Biblioteca del Caribe. El Grupo Nuevo Mundo desapareció, pero yo soy un desastre para las fechas, pero creo que en el libro se dice, se hizo un homenaje al Grupo Nuevo Mundo en Jamaica, que fue algo muchísimos años después de su disolución, que fue una actividad muy destacada. La Asociación de Economistas de Cuba le debe mucho a los miembros del Grupo Nuevo Mundo. La Asociación de Economistas de Cuba se fundó en la década del 80, cuando ya el Grupo Nuevo Mundo no existía, pero Beckford, Norman Gilman y compañía estuvieron allí alentando la constitución de esta institución. Y lamentablemente, con el paso del año, prácticamente la Asociación de Economistas de Cuba como que ha perdido el conocimiento de la aportación que hicieron estos autores a su constitución. Cari Levitt, que es otra de las compiladoras, va a cumplir 100 años el mes próximo. Es una persona, por supuesto, con dificultades. Ella tenía de muy joven dificultades con la visión, etcétera, pero todavía sigue generando como una buena discípula de Lloyd Best, que era el amo de la plantación. Ella todavía sigue generando, y cuando yo le mandé el ejemplar del libro, me dice, mándame los textos en inglés para hacer una edición en inglés, porque bueno, les decía que este libro no existía. Era un sueño dorado que tenía Norman, que lamentablemente falleció en un accidente, pero falleció en Cuba, porque tuvo un accidente en Dominica, y él no se rindió hasta que no lo trasladaran a Cuba, porque él confiaba de manera absoluta en la medicina cubana. Por último, quiero que sepan que los números de la revista Nuevo Mundo están en un sitio web que han organizado la viuda de Norman y su hijo mayor. Y sé que me falta por decir algo, pero se me ha olvidado, y creo que lo único que tengo que hacer una vez más, seguir agradeciendo profundamente a la Casa de las Américas y especialmente a su fondo editorial esa voluntad irrenunciable a divulgar la tradición intelectual del Caribe, esa que el día que nos apropiemos de ella se va a convertir en una fuerza movilizadora realmente importante. Muchísimas gracias. Pues sí, bueno, el Fondo Editorial también le agradece a Graciela, creo que ella y Zurbano. O sea, hay que recordar aquí a Roberto Zurbano. Roberto Zurbano tuvo los oídos receptivos a las propuestas de Graciela. Sí. Y gracias a eso, bueno, pues como bien dice Graciela, la Casa de las Américas ha podido tener casi que por primera vez en el mundo ediciones que son trascendentales para el conocimiento del Caribe. Había olvidado decir algo muy importante, y es que este libro se pudo imprimir gracias a la colaboración de la Fundación Rosa de Luxemburgo, y es por ello que ustedes pueden contar hoy con el ejemplar de forma gratuita. Entonces, bueno, agradecemos.
Sí, ya lo dije al principio, que el libro es el tercero después de que se rediseñó la colección Estudios Monográficos y que ese diseño fue de Pepe Menéndez. Entonces, bueno, agradezco a todos la presencia aquí en esta tarde, en especial a la presentadora Zuleika y a la compiladora Graciela Chayú, y esperamos que disfruten del libro y nos acompañen en otras actividades de la Feria del Libro acá en la casa. Muchas gracias. A los que quieran que Graciela les firme el libro, habilitamos, sí, porque no te vas a escapar de esta, habilitamos allá afuera una mesa, porque aquí tenemos muchos cables en el piso y es un poco incómodo moverse, pero allá afuera hay una mesa para que quiera, espera a Graciela, cuando ella lo vea ahí no se va a poder ir y va a firmarlo el libro.